Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Quizás los textos de hoy o los textos de este domingo quieren responder a una realidad en la vida de la humanidad. Crisis, dificultades, obstáculos, problemas y desánimos. ¿Qué hacer en esos momentos? Cuando todo parece oscuridad, todo parece que se hunde y parece que dan ganas hasta de morir, o preferimos escondernos y no asumir una responsabilidad. Esos son los contextos que nos narran las tres lecturas del día de hoy, y también desde las tres lecturas se quiere responder a esa realidad de la humanidad. En la primera lectura que escuchamos del libro de los Reyes, nos habla del profeta Elías. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Israel había caído en la idolatría a causa de la mujer de Acaz, que se había casado con Jezabel, que era de pueblos paganos, y ella comenzó la persecución en la vida de fe del pueblo e introdujo sus propios dioses. El profeta Elías aparece en ese contexto denunciando la idolatría. Idolatría más allá de unos contextos religiosos es: ¿y qué es el centro? ¿Cuál debe ser el centro de la vida de la humanidad? ¿Cuál es lo que le da el horizonte y qué es lo que le da el fundamento? Y entonces Acaz reta a la religión de Jezabel y termina destruyendo y dando muerte a 450 profetas de Baal. Comenzó la persecución por parte de Jezabel y quería darle muerte a Elías. Y Elías tuvo que escapar y subió al monte. En el monte del Sinaí, o el monte donde donde Elías va, él tiene todavía una mentalidad o una imagen de Dios. Y ese también nos cuenta cómo va cambiando y haciendo ese proceso de conversión para asumir la realidad de crisis que está viviendo. Se escondió en la cueva, pero allá Dios se manifestó y lo invitó a salir de ese encierro. Y entonces él, esperando la manifestación de Dios, comenzó a experimentar, dice, un huracán, pero el Señor no estaba allí. Después un terremoto, pero el Señor no estaba allá. Después fuego, pero el Señor tampoco estaba ahí. Esas tres imágenes era un concepto que se tenía de Dios: terremoto, fuego y huracán. Ante eso, ¿quién puede? Una imagen de un Dios todopoderoso que es capaz de vencer y destruir todo cuanto hay. Una imagen de Dios. Acababa de destruir a 450 profetas de Baal, y él tiene una imagen de ese Dios. Después del fuego hubo el susurro de una brisa suave. Y en el silencio, en ese susurro, es capaz de reconocer la presencia de Dios. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie. Esa es la invitación que el Señor nos hace en medio de esas pruebas y dificultades, a entrar en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, en el silencio, para obrar desde el querer de Dios y no desde nuestras propias fuerzas, prepotencias, orgullos o soberbias. Pero hay otras imágenes que nos van ayudando. En las tres lecturas van apareciendo. Elías subió al monte Horeb. En el Evangelio nos dice que Jesús subió al monte a orar. Y es en ese contexto donde tanto el profeta como Jesús van discerniendo cuál es la voluntad de Dios para vivir, asumir y responder a las realidades que el mundo le va presentando a la humanidad. Eso mismo lo vive San Pablo. Pablo a los romanos
toma conciencia de su realidad, pero toma conciencia de la realidad de un pueblo que ha rechazado y que no acoge a Jesús. Digo la verdad en Cristo y no miento, dice Pablo. Siento una tristeza y un dolor incesante en el corazón, como cuando aquel papá o aquella mamá le dice a sus hijos y le hace ver y le indica el camino, y sin embargo no obedecen sus hijos y siguen otros caminos y otros rumbos. Aparece ese sentimiento de Pablo, un sentimiento de dolor y de tristeza, y dice: si es por mí, entonces quisiera vivir lejos del Señor, con tal de que el pueblo le reconozca y lo acoja para que pueda construir la vida desde Él. Y encontramos en el Evangelio de Mateo, más allá de un milagro, no es una cuestión de periodística que fueron narrando lo que aconteció en esa noche, sino es un mensaje que el Señor a los discípulos y a la comunidad de los creyentes, que ante las dificultades que se le vienen presentando, parece que su vida se va debilitando y parece que se hunde esa vida de fe y de comunidad. Y le responde también. El contexto: antes de estos versículos, Jesús había realizado el signo de dar de comer pan y pescado a más de 5,000 personas, es decir, a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Israel. Y sobraron 12 canastas para decir: cuando nos alimentamos del Señor, siempre habrá comida para todos y nunca hará falta. Es una invitación a la conversión para vivir en su amor, en la solidaridad, en el compartir, en el desprendimiento y en el asumir la realidad de los demás como realidad nuestra también. Jesús realiza ese gran signo y sin embargo los discípulos no logran dar ese salto en la vida de fe, a pesar de los signos que viene realizando. A veces uno le pide milagros al Señor, a veces decimos gracias a Dios y eso fue un milagro, se me presentó tal oportunidad, pero de ahí no pasamos, seguimos en lo mismo y en la misma realidad. Solo es la crisis la que lleva a purificar y abrirse un poco a la acción de Dios. Así lo vivió Pedro. Y por eso el Señor se ve obligado a decirles: suban a la barca, como quien los anima, los motiva a subir a la barca. Recuerden que la barca es la imagen de la comunidad, pero que la barca es tanto en cuanto el Señor la va dirigiendo, y si no queda a la deriva para donde el viento la arrastre. Esa también puede ser la barca de la comunidad o la barca de nuestra vida. Sin Él vivimos sin horizonte. Con Él sabemos hacia dónde vamos, creemos y esperamos en ese encuentro definitivo con Él en la vida y en el amor. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar, como quien dice entró en crisis también. Porque sus discípulos que les había enseñado, les ha mostrado signos, prodigios, para que pudieran crecer en su vida de fe, todavía dudan de Él. Y aparecen varios elementos. Llegada la noche representa la oscuridad del pecado. La noche representa la duda. La noche representa el no saber hacia dónde se va. Llegada la noche, estaba allí solo, y los que iban en la barca comenzaron a distanciarse de él. Sacudida por las olas. Esa expresión, la barca sobre el mar y las olas que tratan de hundir la barca, los lleva a tener unas actitudes sobre todo de duda, de miedo y de temor. Esa es la realidad de la humanidad también ante las dificultades, ante las crisis, pero de manera especial en la realidad de pecado. Y el mar, para el contexto del pueblo de Israel, representaba el mal. Aquí
podemos comprender lo que significa caminar sobre las aguas. El mar para el pueblo judío le representaba el mal. ¿Qué puede hacer uno ante el mar? En la grandeza del mar quedamos a la voluntad o a la deriva. Y representa el mal porque así lo ven también. Y decimos hoy, ante tanto pecado, ante tanto sufrimiento, ante tanta maldad, ante tantas injusticias, ante tanta corrupción, ¿cómo qué podemos hacer? Y a veces terminamos acostumbrándonos a vivir en ese mar de pecado. Y preferimos muchas veces la oscuridad, realidad de pecado, que nos va ahogando. Los apóstoles, dice, al final, a la cuarta noche, o a la cuarta vela de la noche, es decir, ya al amanecer. Hay algunas cosas que no tienen lógica, primero porque parece que ese mar se cruza como en 1 o 2 horas, y sin embargo aquí ya utilizan casi toda la noche. Aparece Jesús, Jesús se acerca andando sobre el mar. Eso no es tanto el milagro de caminar sobre el mar, sino es para manifestar que Jesús es capaz y está por encima, y es el que dominó, y es el que da muerte, y es el que es capaz de vencer la realidad de mal que hay en el mundo. Y por eso solo cuando le creemos a Él, no solamente creemos en Él, sino le creemos a Él y construimos nuestra vida de Él, entonces también nosotros podemos caminar sobre el mar. Por eso Pedro le dice, si eres hijo, mándame ir a ti. Si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Antes les había dicho, ánimo, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y ese es un salto en la vida de fe. La vida de fe es una invitación a confiar en Él y a confiar en su palabra y a asumir su palabra y a construir su palabra. Mire, fácilmente es decir que creemos, qué difícil es perdonar. Fácilmente decimos que creemos, difícilmente es reconocer al otro como un hermano. Fácil es decir que creemos, difícilmente nos desprendemos de las cosas materiales para compartir con los necesitados. Fácilmente decimos que creemos, y qué difícil es decir la verdad. Fácil es decir que creemos, y cuántas veces vivimos en la injusticia, en la desigualdad, y cuántas veces excluimos a los otros. Sin embargo, decimos que creemos. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces el Señor le dice, ven, y pienso que esa es la invitación también en este día, que nos está diciendo, ven. Es una invitación a ir al encuentro con Él. Yo les decía anteriormente, hay unos signos, la montaña en el Horeb. Jesús subió a la montaña como el lugar del encuentro, y hoy podemos preguntarnos cuáles son nuestras montañas, esos lugares, esos momentos, esas realidades de nuestra vida donde nos ponemos en la presencia de Dios para escucharlo en el susurro de la vida o en la vida cotidiana, para contemplarlo a Él, para reconocerlo a Él. Primer elemento que se nos ofrece. Segundo, que ante las realidades que se presentan, Jesús, el apóstol y el mismo profeta entran en una relación de oración, de diálogo, porque es que la oración no es simplemente para que el Señor me dé o me quite ciertas cosas, sino para que lo pueda escuchar y comprender que Él está y qué es lo que Él quiere de nosotros. Si nuestra oración no es un diálogo, por tanto, si no lo escuchamos, pues algo está pasando en nuestra vida de oración. Estaremos comentando cosas, pidiendo cosas, pero lo interesante de la vida de oración es que podamos descubrir qué es lo que Él nos está diciendo, escuchar su voz y escucharle en el susurro, en el silencio, es decir, en la intimidad de nuestro corazón. La imagen del profeta que tenía de Dios era de uno que era potente y poderoso y que venía y hacía las cosas de una manera extraordinaria.
en el susurro del viento. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Es la realidad también de cada uno de nosotros, y es la invitación que el Señor nos hace a caminar sobre el agua. Ven, acercarnos a Jesús es la capacidad que el Señor nos da para desenmascarar, para reconocer, para aceptar con humildad la realidad de pecado que hay en nosotros, pero al mismo tiempo para aceptar y reconocer nuestra fragilidad y para aceptar al mismo tiempo que necesitamos de Él, que es el único que puede salvarnos de esa realidad de pecado. Al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. ¿Y quién no siente miedo? Y muchas veces tenemos miedo de ciertas realidades que tratan de hundir la barca de nuestra vida, de nuestra familia, o de nuestros proyectos, o de nuestras empresas, o de nuestra comunidad. Y tenemos miedo y temor, y el Señor nos dice, ven, nos invita a caminar hacia Él, nos invita a confiar en Él, y nos invita a acoger su palabra. Ven, le dice a Pedro, y empezó a hundirse, y entonces gritó, Señor, sálvame. Y hoy nos da esta hermosa frase para que oremos en el momento de nuestra vida, poder decir, Señor, sálvanos, no por arte de magia, sino para que pueda acogerlo a Él, para que pueda aceptarlo en la barca de mi vida y para que pueda tomar las decisiones desde Él, porque con Él ya no será la oscuridad de la noche, sino será el pleno día donde podemos ver hacia dónde tenemos que caminar. Enseguida el Señor extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Es la fe la que nos salva. Pero la fe no son solamente la práctica o la realización de ciertas prácticas religiosas, es la vivencia en el amor que es lo que nos permitirá caminar sobre el mar o vencer la tentación para poder acercarnos a Él y poder pasar a la otra orilla, camino de conversión. ¿Por qué has dudado? Hoy nos podemos preguntar también, ¿cuáles son nuestras crisis, nuestros obstáculos, nuestros problemas de la vida y cuáles son nuestras realidades de pecado que tenemos? Y segunda pregunta, ¿y cuáles son nuestras dudas en nuestra vida de fe, en el confiar en ese proyecto de amor de Dios, o en nuestras dudas en esa palabra que el Señor nos regala, o en las dudas para construir la vida desde Él? ¿Cuáles son? 3 invitaciones especiales también: a vivir momentos de reflexión, de intimidad con el Señor, de silencio interior, de pensar nuestra vida desde Él, a ejemplo del profeta Elías. 2, a vivir en una actitud de oración, a orar siempre, a tener siempre presente el encuentro con Él en la oración. ¿Cuáles son esos lugares del encuentro con el Señor? Momentos de oración en los momentos de crisis que nos llevan a calmar la tempestad. Porque cuando tomamos decisiones desde esos momentos de crisis y los tomamos de acuerdo al momento, o a las soberbias, o al orgullo, o a la prepotencia, terminamos decidiendo mal y terminamos siempre en la oscuridad. Y la tercera invitación, a vivir en una actitud de humildad como Pedro, que fue capaz de reconocer sus propias dudas y que fue capaz de reconocer sus propias prepotencias, que pensaba que por sus propias fuerzas podía caminar sobre el mar, para confiar y abrirse a la fe, a la voluntad y al querer de Dios. Terminan haciendo una hermosa profesión de fe. Verdaderamente este es el Hijo de Dios.
Que hoy al celebrar esta Eucaristía nos fortalezcamos, pidámosle a Dios esa gracia de fortalecernos en nuestra vida de fe y que nuestra vida de fe nos ayude a ver más claramente en esos momentos de oscuridad que en la vida se nos presenta. Que la vida de fe nos ayude de manera especial a vencer la tentación del pecado y del mal que quiere hundirnos y que quizás está hundiendo a nuestra sociedad permanentemente y que a veces nos acostumbramos a vivir en ese mar de pecado. Pidámosle también a Dios que nos ayude a emprender este camino con Él, pasar a la otra orilla, es decir, un camino de conversión permanente, confiados en que el Señor nos ayudará a vencer esas realidades de pecado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.